Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, llenísimo de energía positiva y, por supuesto, de mucho amor. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les toca muy de cerca. Vamos a hablar de esas historias de amor que parecen destinadas a triunfar, pero que por el camino, se encuentran con obstáculos, con tropiezos, con piedras que parecen imposibles de sortear. Vamos a hablar de segundas oportunidades en el amor, de ese querem súplica. Un amor así merece otra oportunidad, como dice nuestro título de hoy. Y sí, sé que el título es un poquito dramático, pero créanme, la historia que vamos a explorar hoy es digna de una telenovela turca, de esas que nos hacen suspirar, llorar y gritarle a la pantalla. ¿Por qué? ¿Quién no ha sentido alguna vez esa necesidad de luchar por un amor que cree que vale la pena? ¿Quién no ha pensado, aunque sea por un segundo, que tal vez, solo tal vez, una segunda oportunidad podría ser la clave para la felicidad? Antes de que nos adentremos de lleno en este tema tan apasionante, quiero recordarles a todos ustedes, mis preciosos, que si aún no se han suscrito a mi canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque estoy preparando contenido increíble que sé que les va a encantar. Y por supuesto, déjenme un comentario abajo contándome sus propias experiencias con segundas oportunidades en el amor. ¿Creen que funcionan? ¿Han tenido alguna experiencia positiva o negativa? Quiero saberlo todo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este tema que nos ocupa hoy. Querem súplica. Un amor así merece otra oportunidad. Este título evoca una imagen muy clara, la de una persona, querem, rogando por una segunda oportunidad en el amor. ¿Y por qué rogamos por una segunda oportunidad? Porque creemos que el amor que tenemos es especial, es único, es diferente. Creemos que merece una oportunidad más para florecer, para crecer, para convertirse en la relación que siempre hemos soñado. Pero seamos honestos, las segundas oportunidades en el amor no son un camino de rosas. No son una garantía de felicidad. De hecho, pueden ser incluso más difíciles que la primera vez. Porque en la mayoría de los casos, la ruptura inicial dejó cicatrices, dejó heridas que necesitan tiempo para sanar. Hay resentimiento, hay dolor, hay desconfianza. Y reconstruir todo eso no es tarea fácil. Para que una segunda oportunidad en el amor tenga éxito, se necesitan varias cosas. En primer lugar, se necesita una gran dosis de honestidad. Tanto con nosotros mismos como con nuestra pareja. Tenemos que ser capaces de identificar qué fue lo que falló la primera vez. ¿Fueron problemas de comunicación? ¿Fueron diferencias irreconciliables? ¿Fueron factores externos que influyeron en la relación? Una vez que tenemos claro cuáles fueron los problemas, podemos empezar a trabajar en ellos. En segundo lugar, se necesita compromiso. Un compromiso real, profundo y sincero. No basta con decir que queremos que la relación funcione. Tenemos que demostrarlo con hechos. Tenemos que estar dispuestos a hacer sacrificios, a ceder, a escuchar, a perdonar. Y sobre todo, tenemos que estar dispuestos a cambiar. Porque seamos realistas, si seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes, vamos a obtener los mismos resultados que obtuvimos antes. En tercer lugar, se necesita paciencia. Mucha, mucha paciencia. Reconstruir una relación rota lleva tiempo. No podemos esperar que todo vuelva a ser como antes de la noche a la mañana. Habrá días buenos y días malos. Habrá momentos de alegría y momentos de tristeza. Habrá momentos en los que sentiremos que estamos avanzando y momentos en los que sentiremos que estamos retrocediendo. Pero lo importante es no rendirse. Lo importante es seguir luchando por el amor que creemos que vale la pena. Ahora bien, ¿cuándo una segunda oportunidad en el amor no es una buena idea? Pues bien, hay situaciones en las que por mucho que queramos que funcione, simplemente no va a funcionar. Por ejemplo, si hubo abuso físico o emocional en la relación. En esos casos, lo mejor es alejarse y buscar ayuda profesional. El amor no justifica el maltrato, y nadie merece vivir en una relación tóxica y destructiva. También es importante considerar si los problemas que llevaron a la ruptura son irreconciliables. Si por ejemplo uno de los dos quiere tener hijos y el otro no, o si tienen valores y creencias fundamentalmente diferentes, es probable que la relación no tenga futuro por mucho que se amen. En resumen, las segundas oportunidades en el amor pueden funcionar, pero no son para todos.
Requieren honestidad, compromiso, paciencia y sobre todo, una buena dosis de realismo. Tenemos que ser capaces de evaluar objetivamente si la relación tiene futuro o si es mejor dejarla ir. Y volviendo a Kerem, a nuestro protagonista de hoy, yo le diría que antes de suplicar por otra oportunidad, se tome un tiempo para reflexionar. Que se pregunte a sí mismo si realmente está dispuesto a hacer todo lo necesario para que la relación funcione. Que se pregunte si su amor es lo suficientemente fuerte como para superar todos los obstáculos que se presenten. Y que, sobre todo, se pregunte si la otra persona está dispuesta a luchar junto a él. Porque el amor es un camino de dos, y no se puede recorrer solo. En definitiva, mis amores, la decisión de dar o no una segunda oportunidad en el amor es una decisión muy personal. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Lo importante es escuchar a nuestro corazón, pero también a nuestra razón. Y recordar que el amor verdadero no duele. El amor verdadero nos hace crecer, nos hace sentir felices, nos hace ser mejores personas. Si una relación no nos aporta eso, tal vez sea hora de dejarla ir y abrirnos a la posibilidad de encontrar un amor que sí nos haga sentir plenos y realizados. Y bien, mis preciosos, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Recuerden que todo lo que hemos hablado hoy son solo reflexiones, son solo ideas. La decisión final siempre es suya. Hemos explorado la idea de las segundas oportunidades en el amor, analizando los requisitos para que tengan éxito y las situaciones en las que es mejor evitarlas. Hemos hablado de honestidad, compromiso, paciencia y sobre todo, de la importancia de escucharnos a nosotros mismos y a nuestro corazón. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo hoy. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de ver mis vídeos y de compartir sus opiniones y experiencias conmigo. Son los mejores. Ahora, quiero que me dejen un comentario abajo contándome qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Kerem debería suplicar por otra oportunidad? ¿Han tenido alguna experiencia personal con segundas oportunidades en el amor? Quiero leer sus historias. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez mejor. Recuerden que los quiero muchísimo, que les mando un abrazo enorme y que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor. A veces, solo necesita una segunda oportunidad para florecer. Adiós. Asterisco, 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 asterisco. Pero profundicemos un poco más en la historia de Kerem, porque estoy segura de que al igual que en muchas de nuestras vidas, no es tan sencilla como un simple sí o no. Imaginen a Kerem, un hombre de esos que te roban el aliento con una sola mirada, pero que también esconde un corazón sensible y quizás un poco testarudo. Su historia de amor con Aisé fue de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. Se conocieron en un café, él derramó accidentalmente su café sobre su vestido, y ahí, en medio de la torpeza y las risas, nació una conexión que ambos sintieron como un flechazo. Los primeros meses fueron pura magia. Risas, citas inesperadas, largos paseos bajo la luz de la luna, conversaciones profundas hasta el amanecer. Construyeron un mundo solo para ellos, un refugio lleno de complicidad y sueños compartidos. Aisé, una mujer vibrante e independiente y con una sonrisa que ilumina cualquier habitación, parecía ser la pieza que faltaba en el rompecabezas de Kerem. Él, a su vez, la amaba con una intensidad que la hacía sentir completa y valorada. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces se desdibujan. La rutina, las presiones laborales, las expectativas familiares. Poco a poco las pequeñas fisuras comenzaron a aparecer en su relación. Kerem, absorbido por su trabajo, se volvió distante y menos atento a las necesidades de Aisé. Ella, por su parte, se sentía sola y frustrada, añorando la conexión que habían tenido al principio. Las discusiones se hicieron más frecuentes, las palabras más hirientes y el silencio más ensordecedor. Intentaron hablarlo, claro que sí, pero el resentimiento y la falta de comunicación habían creado una barrera casi infranqueable entre ellos. Y entonces llegó el inevitable, la ruptura. Un adiós doloroso, lleno de reproches y promesas rotas. Un vacío inmenso que ambos sintieron en lo más profundo de su ser. Los primeros días fueron un infierno.
Kerem se refugió en el trabajo intentando llenar el vacío con horas extras y distracciones superficiales. Aisé, por su parte, se rodeó de amigas y familiares, buscando consuelo y apoyo. Pero a pesar del tiempo y la distancia, ninguno de los dos pudo olvidar al otro. La imagen de Aisé seguía grabada a fuego en el corazón de Kerem, y él sabía, en lo más profundo de su ser, que había cometido un error al dejarla ir. Empezó a analizar todo lo que había pasado, a reconocer sus errores y a entender las necesidades de Aisé. Se dio cuenta de que había priorizado el trabajo sobre la relación, que no la había valorado lo suficiente y que había dado por sentado su amor. Y ahí es donde entra nuestra famosa súplica, Kerem suplica. Un amor así merece otra oportunidad. Porque después de toda esa reflexión, Kerem llega a la conclusión de que su amor por Aisé es demasiado valioso como para dejarlo escapar. Está dispuesto a luchar por ella, a demostrarle que ha cambiado, que ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a hacer todo lo necesario para que la relación funcione. ¿Pero qué piensa Aisé de todo esto? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Aisé, aunque también siente un profundo amor por Kerem, está llena de dudas y miedos. Le cuesta confiar en él después de todo lo que pasó. Tiene miedo de volver a sufrir, de que la historia se repita y de que la ilusión de una segunda oportunidad se convierta en una nueva decepción. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, mis amores. Porque la decisión de dar o no una segunda oportunidad no depende solo de Kerem, sino también de Aisé. Ella necesita sentirse segura, valorada y amada. Necesita ver un cambio real en él, un compromiso sincero y una disposición a trabajar juntos para construir una relación más fuerte y saludable. La súplica de Kerem no es suficiente por sí sola. Necesita ir acompañada de acciones, de gestos que demuestren su arrepentimiento y su amor. Necesita ser paciente, comprensivo y respetuoso con los tiempos de Aisé. Necesita demostrarle que está dispuesto a escucharla, a entender sus necesidades y a priorizar la relación sobre todo lo demás. Y aquí es donde les pregunto a ustedes, mis preciosos, ¿qué creen que debería hacer Kerem para convencer a Aisé de que le dé otra oportunidad? ¿Qué consejo le darían a Aisé para que tome la mejor decisión para su felicidad? Piénsenlo bien, porque este tema es mucho más complejo de lo que parece. No se trata solo de romanticismo y cuentos de hadas. Se trata de honestidad, de compromiso, de trabajo en equipo y sobre todo, de mucho amor propio. Porque al final del día, la decisión de dar o no una segunda oportunidad debe basarse en lo que es mejor para cada uno de nosotros. No podemos aferrarnos a una relación por miedo a la soledad o por nostalgia del pasado. Tenemos que ser valientes y honestos con nosotros mismos, y preguntarnos si realmente estamos dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para que la relación funcione. Y si la respuesta es sí, entonces adelante, luchen por su amor. Pero recuerden que el amor no lo puede todo. A veces, por mucho que queramos, hay relaciones que simplemente no están destinadas a ser. Y en esos casos, lo mejor es aceptar la realidad, aprender de la experiencia y abrirnos a la posibilidad de encontrar un amor que sí nos haga sentir plenos y realizados. Así que, volviendo a Kerem y Aisé, su historia es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias experiencias amorosas, sobre nuestros errores y aciertos, sobre nuestras expectativas y miedos. Es una oportunidad para aprender a amar de una manera más consciente, más honesta y más comprometida. Y quién sabe, tal vez la súplica de Kerem sea el primer paso para un nuevo comienzo. Tal vez Aisé decida darle otra oportunidad y juntos construyan una relación aún más fuerte y hermosa que la que tenían antes. O tal vez decida que lo mejor para ambos es seguir caminos separados. Sea cual sea el desenlace, lo importante es que ambos sean felices y que aprendan a amarse a sí mismos por encima de todo. Porque el amor propio es la base de cualquier relación sana y duradera. Así que, mis amores, sigan compartiendo sus opiniones y experiencias en los comentarios. Quiero saber qué piensan sobre este tema tan apasionante. Y recuerden que los quiero muchísimo y que siempre estoy aquí para ustedes. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor. A veces solo necesita una segunda oportunidad, o tal vez un nuevo comienzo. Adiós.